Mi nombre es Mitzi Guadalupe Cárdenas Martínez, pertenezco al grupo 5M3. En esta ocasión hablaremos de los contratos mercantiles. ¿Qué son? Son aquellos acuerdos de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. Esta definición es tomada del derecho civil, ya que en materia mercantil no existe una definición propia para los contratos ni en la doctrina ni en la legislación. Compraventa. El contrato de compraventa se trata de la transmisión de la propiedad de un objeto de este contrato entre varias partes que intervienen en sus obligaciones. El contrato de compraventa es un contrato consensual en el cual uno de los objetos, el vendedor, acuerda con otro comprador la entrega pacífica de la posesión de una cosa comerciable y cuya obligación para el comprador consiste en pagar por ella un costo determinado. Requisitos para celebrarlo: identificación completa del comprador y vendedor, objeto de la compraventa, la causa del contrato, la fecha y entrega y lugar, condiciones resultatarias, estipulaciones complementarias, el fuero. Rescisión. Artículo 2311. Si se rescinde la venta, el vendedor y el comprador deben restituirse las prestaciones que se hubiere hecho, pero el vendedor que hubiera entregado la cosa vendida puede exigir del comprador por el uso de ella el pago de un alquiler o renta que fijaran los peritos y una indemnización también fijada por el deterioro que haya sufrido la cosa. Contrato de transporte terrestre es un acto mercantil por el que una persona denominada transportista o porteador se obliga a trasladar por tierra a personas o bienes de un lugar a otro por cuenta de un cargador a cambio del pago de una remuneración. Las partes que intervienen y sus obligaciones: portador, transportista, patrón, barquero, es el que contrae la obligación del traslado. Cargador, expendidor, remitente o consignante, es el que por cuenta propia o ajena encarga el traslado de personas a mercadería a un porteador. Consignatario o destinatario es la persona a quien se envían las mercancías. Una misma persona puede ser a la vez cargador y un consignatario. Requisitos para celebrarlo: el nombre y apellido y domicilio del cargador, el nombre, apellido y domicilio del porteador, el nombre, apellido y domicilio de la persona a cuya orden vayan dirigidos los efectos o si han de entregarse al porteador de la misma carta. La designación de los efectos con expresión de su calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos que se contengan, el precio del transporte, la fecha en que se hace la expedición, el lugar de la entrega al porteador, el lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega al consignatario, la indemnización que haya de abandonar el porteador en caso de retardarlo, si sobre punto mediare algún pacto. Rescisión. Artículos 578. El contrato de transporte es rescindible a voluntad del cargador, antes o después de comenzarse el viaje, pagando en el primer caso al porteador la mitad y en el segundo la totalidad del porte, y siendo obligatorio suya recibir los efectos en el punto y en el día que la rescisión se verifique. Si no cumpliere con esa obligación o no cubriere el porte al contado, el contrato no quedará rescindido. Contrato de seguro. Se define como contrato de seguro aquel contrato mercantil por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. Partes que intervienen y sus obligaciones. El tomador es quien firma la póliza. El asegurado es la persona que se haya expuesta al riesgo cubierto por la póliza, ya sea en su persona o en sus bienes. El beneficiario es la persona designada para percibir la indemnización o prestación del seguro contratado, habitualmente en los seguros personales. Requisitos para celebrarlo: nombre y apellidos o denominación social, el concepto en el cual se asegura las garantías y coberturas otorgadas en el contrato, los objetos asegurados, alcance de la cobertura, importe de la prima, recargos e impuestos, vencimiento de las primas, lugar y forma de pago y duración del contrato. Rescisión. La rescisión del contrato es la no renovación de la póliza de seguros para ejercitar su derecho a rescisión. El asegurado debe comunicárselo a su aseguradora por escrito 2 meses antes de la fecha de vencimiento de la póliza. Contrato de fideicomiso.
Es un contrato entre personas en donde una o más personas transmiten a otra persona sus bienes o una cantidad de dinero en el presente o en el futuro. La persona que recibe estos bienes o dinero puede utilizarlos para su propio beneficio o el de alguien más. Partes que intervienen y sus obligaciones. El fideicomitente transmite la propiedad o patrimonio al fiduciario, por lo que a este último se vuelve el propietario de los bienes de él. Requisitos para celebrarlo. La identificación del o los sustituyentes y del o de los beneficiarios, la transferencia de los bienes en el fideicomiso mercantil, los derechos y obligaciones a cargo del constituyente. Rescisión. El fideicomiso se extingue por la realización del fin para el cual se constituyó, por hacerse imposible, por hacerse imposible el cumplimiento de la condición suspensiva de que dependa o no haberse verificado dentro del término señalado al constituirse el fideicomiso o en su defecto dentro del plazo de 20 años siguientes a su constitución, por haberse cumplido la condición resueltoria a quien haya quedado sujeto, etc. Contrato de préstamo. Un préstamo mercantil es un contrato traslativo de dominio por el cual el prestador entrega al prestatario bienes fungibles con obligación de este último de restituir otro tanto de la misma especie y cantidad. Partes que intervienen y sus obligaciones. En el contrato intervienen dos figuras jurídicas, el prestamista y el prestatario. El prestamista es quien presta el bien o dinero y el prestatario es quien lo recibe. Requisitos para celebrarlo. Fecha y lugar. El documento debe llevar de forma clara el lugar de firma y la fecha en que se hace. Partes interesadas, capacidad jurídica, objeto del contrato, intereses, formas de pago y otros gastos. Rescisión. Acudir a la entidad de nuestra intención de desistir del préstamo entre los primeros 14 días. Si es posible, mejor dejarlo constar por escrito el derecho de desistimiento y sellado por la entidad realizar la devolución del préstamo y de los intereses generados durante esos días en un plazo máximo de los siguientes 30 días naturales. Una vez realizado, acudir al banco para pedir un justificante por escrito de que el préstamo queda formalmente cancelado. Fuentes. Gracias por su atención.